Hola, hola mis amados discípulos. Bendiciones, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Retomando mi propuesta de compartirles todos los días una pequeña enseñanza o una enseñanza más profunda, hoy está en mi corazón el compartirles una enseñanza que nos va a permitir entender fundamentalmente el tema de que el pecado para Dios es pecado. A diferencia del hombre, que el hombre tiene el concepto de que un pecado es más grave que otro. Pero para Dios no. El que miente, peca. El que mata, peca. El que roba, peca. El que adultera o fornica, peca. Para Dios no hay pecados grandes o pecados chicos. Y hoy vamos a aprender mucho de esta enseñanza, sin la menor duda. En primer lugar, quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice así este versículo: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, como ustedes saben, la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, por lo tanto yo no necesito ninguna figura literaria, ni orientalismo, nada para entender lo que dice este versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas. Está clarito, Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembro, eso es lo que yo voy a segar. Entonces, en función de este conocimiento previo, quiero que me acompañe ahora, y ahora vamos a desarrollar todo un contexto de la historia de dos creyentes, un matrimonio de creyentes. No eran incrédulos, no eran ateos, eran creyentes. Habían sido renacidos del Espíritu de Dios. Se equivocaron, pecaron, cometieron un pecado, un solo pecado cometieron, pero fue suficiente para que ellos paguen las consecuencias. Pero vamos a la palabra de Dios y así me van a entender mejor. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Antes de seguir leyendo, quiero ubicarlo a ustedes en la situación que estaba viviendo la iglesia del primer siglo. En esos primeros años de la iglesia cristiana, aquellas personas que confesaban que Jesucristo era el Mesías y creían, cuando se enteraban los principales de las sinagogas, los expulsaban de las sinagogas. Pero eso no era como se ve hoy en día, que es como que si te expulsaran de tu iglesia. En ese momento, cuando a vos te expulsaban de la sinagoga, vos eras un paria, no podías comprar, no podías vender. Es más, con la ayuda del Imperio Romano, se quedaban con tus bienes. O sea que el cristiano, aparte de ser perseguido por creer en Jesucristo, también era, le quitaban todos sus bienes, no tenía cómo subsistir él y su familia. Entonces, ¿qué había hecho la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles? Ante esa situación, que había un montón de cristianos que habían perdido su trabajo, que no tenían para comprar, no podían vender, o sea, eran unos parias de la sociedad, todos los cristianos se unieron y aquellos que tenían más de una heredad, la vendían y el precio de esa heredad lo ponían a los pies de los apóstoles, que es una figura literaria que significa: te doy el dinero a vos, le doy el dinero a la iglesia para que la iglesia se haga cargo de toda esta gente que está necesitada y que necesita para subsistir. Esa era la situación social y económica que estaban viviendo los cristianos del primer siglo. Ahora bien, dice que Ananías y Safira su mujer tenían una heredad, era de ellos, y ellos dice que la vendieron, pero sustrajeron algo del precio. ¿Qué están haciendo Ananías y Safira? Se están poniendo de acuerdo para mentirle a Dios. ¿Qué necesidad tenía? Miren, sigamos leyendo. Versículo 3. Fíjense lo que dijo Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
solamente ese era el pecado, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en este pequeño, en estos dos versículos, ¿no es cierto?, hay un montón de enseñanzas que son lindas de analizar, pero yo simplemente las voy a ver así, de una manera superficial. Si a vos te interesa conocer más de la palabra de Dios correctamente dividida, te invito a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios, donde vemos todos estos temas con mayor profundidad. Pero vamos por parte. Primero y principal, ¿cómo supo Pedro? Es importante que ustedes se lo pregunten. ¿Cómo supo Pedro lo que habían tramado Ananías y Zafira? ¿Saben cómo? Por medio de las operaciones del don. El don, cuando nosotros recibimos el don de Espíritu Santo, ese don tiene 9 manifestaciones, y 3 de esas manifestaciones son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, que son los ojos y los oídos de la iglesia. Pedro, como hijo de Dios, y eso está disponible para nosotros hoy en esta administración, porque estamos viviendo en la misma administración que Pedro. O sea que cada uno de nosotros podemos operar esas 9 manifestaciones del Espíritu de Dios. Pedro se enteró porque Dios le reveló a Pedro lo que estaba pasando. Y no solamente que le dijo qué es lo que estaba pasando, sino que también le dijo cómo tenía que actuar ante esta situación. Ahora, volviendo del lado de Ananías, ¿por qué actuó así Ananías? Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos un egocentrismo equivocado. Queremos aparentar lo que no somos. Él quiso mostrar ante la iglesia que él dejaba todo por amor a Dios, que él dejaba todo por amor a sus hermanos, cuando no era verdad, porque él, vamos a suponer que esa propiedad se haya vendido, por dar un número, en 5 millones de pesos, y él dijo, bueno, yo le voy a decir a los apóstoles que la vendí en 3, me quedo con 2. Y entonces me mando la parte diciendo, la vendí por 3 millones, tomá, yo pongo todo a los pies de los apóstoles, pongo todo por amor a Dios, pongo todo por amor a mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese fue el engaño de Satanás. Y por eso Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a Dios y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5, fíjese, y acá está la consecuencia de haber pecado contra Dios. Y fíjense que el pecado es muy chiquito para nosotros los seres humanos. Él solamente mintió, no mató, no adulteró, no fornicó, solamente mintió. Y fíjense las consecuencias, en este caso. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor, un gran respeto sobre todos los que lo oyeron. Dios no quiere que nosotros tengamos temor, pero sí Él quiere que los respetemos a Él. Y no solamente que los respetemos a Él, sino que respetemos también a aquellas personas a las cuales Dios puso en una posición de liderazgo. Entonces, este es un llamado de atención para todos nosotros. Ojo con mentirle a tu líder. No hace falta mentir. Siempre hay que ir con la verdad. Ante una determinada situación que te pase en la vida, o algún problema que tengas vos en particular con tu liderazgo, no mientas, di la verdad. No vaya a ser cosa que te pase lo que le pasó a Ananías y Zafira. No digo que esto siempre va a pasar, porque no ha pasado, pero atento, es un llamado de atención, es una advertencia. Si quieres caminar con Dios, camina en integridad, porque no le estás mintiendo al líder, le estás mintiendo a Dios. Vuelvo a leer el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
y vino un gran respeto sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Haciendo el ejemplo que yo di, ¿vendieron la heredad en 3 millones de pesos? Sí, la hemos vendido en 3 millones de pesos, dijo Zafira. Y Pedro le dijo, versículo 9, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran respeto sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un contexto difícil, es un contexto controvertido, es un contexto que a muchos les va a costar entenderlo a la luz de la palabra de Dios cuando no tienen el conocimiento correctamente dividido de la palabra de Dios. Porque estas personas eran creyentes, eran hijos de Dios. Y es muy probable que algunas personas piensen, uy, esta gente se perdió. No, esta gente no se perdió. Simplemente pagaron las consecuencias de su mentira. Y dice, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No significa que siempre que nosotros pequemos vamos a morir inmediatamente, no, pero es muy probable que si en un determinado momento de nuestras vidas nosotros pecamos, quizás no vamos a morir en ese momento, pero quizás padezcamos la consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de consecuencias. Las consecuencias, por más que seamos hijos de Dios, las vamos a pagar. Nosotros no perdemos la condición de hijos, porque nosotros tenemos simiente incorruptible. Por lo tanto, si tenemos simiente incorruptible, esa simiente no se puede corromper. Yo puedo pecar en la parte mía de cuerpo y alma, pero no puedo pecar en mi simiente, que es la simiente de Dios. Yo sé que este tema puede ser complicado y conflictivo. Si quieres saber más, te invito nuevamente a que tomes el seminario, la abundancia de Dios, donde nosotros enseñamos todos estos temas de una manera mucho más profunda. Pero también puede ocurrir de que ustedes pueden llegar a pensar, Dios mío, ¿cómo me tengo que cuidar de no mentir? Si estás caminando en la integridad de Dios, si estás llenando tu boca de que querés agradar a Dios, manéjate con integridad, sé imitadores de Dios. Ahora, también es cierto que Dios ha tenido misericordia, y yo estoy seguro que en el caso mío, yo me pongo como ejemplo, yo he pecado contra Dios, me he equivocado, y he cometido pecados, digamos, dentro de la calificación del ser humano supuestamente graves, porque cometí adulterio o cometí fornicación, pero Dios me perdonó, así como Dios lo perdonó a David y como Dios lo perdonó a Pablo. Pablo no solamente que fue un asesino, sino que aparte torturaba y perseguía a los cristianos y hacía maldecir a los cristianos el nombre de Jesucristo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Pablo y tuvo misericordia de mí. Esta enseñanza simplemente es para llamarle un toque de atención, nada más. Eso es todo. No es para asustarnos ni para sembrar el pánico ni el temor. Es simplemente enseñarles la palabra de Dios y que ustedes, si quieren caminar en integridad, para Dios el pecado es pecado. Ahora, ustedes pueden decir, ¿pero qué? ¿Dios cómo trabaja? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, y ya con esto terminamos, al libro de Romanos, capítulo 9, versículos 15 al 16. Fíjense lo que dice Dios en su palabra y que fue dicho a Moisés. Dice así la palabra de Dios: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Saben lo que es la misericordia? La misericordia es retener la ira merecida.
o retener el castigo merecido. Eso es la misericordia. Entonces vuelvo a leer el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré o retendré el castigo merecido del que yo tenga misericordia, del que yo quiera y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjese el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Chicos, hoy estamos vivos. Hoy podemos caminar, correr, bailar, reírnos, hablar, entender, vivir. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene misericordia de vos. Porque Dios no tiene en cuenta los pecados que vos estás cometiendo, a veces sin darte cuenta. Pero ojo, no es para jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdan el primer versículo que yo cité? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana si así Dios los dispone. Bendiciones. Chao, chao.